En el vasto, indiferente silencio del desierto de Judea, donde el tiempo mismo parece haberse detenido, petrificado por un sol implacable y noches gélidas que quiebran la piedra, yacen secretos. Secretos enterrados no solo por milenios de arena y roca, sino por una fuerza mucho más poderosa, el miedo. Un miedo primordial. El miedo a que la luz de la verdad no ilumine, sino que incinere, que no libere, sino que aniquile la cómoda realidad que hemos construido. Secretos tan profundos, tan sísmicos y perturbadores, que si fueran revelados en su totalidad, no solo harían temblar los cimientos de la fe de 2.000 millones de personas, sino que demolerían el edificio entero, fracturando el vitral de la historia sagrada en incontables pedazos de vidrio afilado. Lo que te han contado es una historia de pastores y vasijas de barro, una fábula simple, casi infantil, diseñada para calmar, no para despertar. Un pastorcillo, una cabra perdida, una piedra lanzada al azar, en un acto de aburrimiento juvenil. Pero la verdad nunca es simple. La verdad es un laberinto oscuro y retorcido, lleno de pasillos que no llevan a ninguna parte y salas que reflejan tus peores pesadillas. No es una historia de hallazgos accidentales. Es una historia de conocimiento prohibido, de textos deliberadamente censurados, de asesinatos de carácter y de una conspiración milenaria, paciente y silenciosa, como una araña en su tela, para mantener a la humanidad en un estado de perpetua infancia espiritual. Hoy no vamos a recitar la historia oficial, esa nana que te cantan desde la cuna para que no temas a la oscuridad. Hoy vamos a profanar el silencio. Vamos a encender una antorcha en la cripta. Vamos a abrir una de esas vasijas selladas, no con el cuidado reverencial del arqueólogo, sino con la urgencia desesperada de quien busca un antídoto en medio de la plaga. Vamos a leer las palabras que fueron condenadas al olvido, sentenciadas a ser devoradas por el tiempo, la humedad y los gusanos. Porque en este canal, Secretos de la Mente, no buscamos la luz que nos ofrecen. Esa luz artificial, parpadeante, que proyecta sombras convenientes para ocultar lo que hay en los rincones. Buscamos la verdad cruda, incómoda, la que se esconde en la negrura absoluta entre las estrellas, la luz oscura de los gnósticos. Si estás aquí, no es por casualidad. El algoritmo no te trajo un eco, una resonancia. Te trajo la sospecha que siempre ha vivido en el fondo de tu mente. Si estás listo para cuestionarlo todo, si sientes que la historia que te han contado es una jaula dorada cuyas barras se estrechan cada día más, suscríbete ahora. Hazlo no como un espectador, sino como un conspirador. Hazlo como un acto de rebeldía contra el sonambulismo colectivo. Porque el viaje que empezamos hoy no es un paseo, es un descenso a las profundidades de la psique occidental. Y cambiará tu percepción de la realidad para siempre. No querrás, no podrás enfrentarte a esta verdad solo. Año 1947. El mundo exhala un suspiro tembloroso, un planeta marcado por las cicatrices de una guerra que ha redefinido el concepto del mal. En un rincón olvidado del mandato británico de Palestina, un lugar que el tiempo parece haber despreciado, cerca de las ruinas fantasmales de Qumran, un joven pastor beduino de la tribu Ta'amiré, Jum'a Muhammad, busca una cabra descarriada. Lanza una piedra a una cueva en lo alto de un acantilado y oye el inconfundible, el fatídico, sonido de la cerámica al romperse. Esta es la historia que nos cuentan, una casualidad, un accidente afortunado que la providencia, en su infinita sabiduría, puso en nuestro camino. Pero detengámonos aquí, deconstruyamos esta narrativa con la mente fría de un detective, con el escepticismo de un hereje. Casualidad. En un universo regido por leyes de causa y efecto, ¿creemos realmente en el azar? Especialmente
cuando se trata de un descubrimiento que tiene el poder de reescribir la historia de Occidente? ¿O es más lógico pensar que fue una causalidad, un evento sincronizado? ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si ciertos guardianes, herederos de un conocimiento ancestral, sabían que el ciclo de ocultación, que duró casi 2 milenios, estaba llegando a su fin? Los esenios, la enigmática y ascética comunidad que habitó Qumran, no eran simples escribas copistas que trabajaban en un scriptorium. Esa es una imagen tranquilizadora creada para el consumo público. Eran místicos radicales, astrólogos, numerólogos, videntes. Sus textos, como el Libro de los Secretos de Enoch o el Libro de los Jubileos, revelan una obsesión con los ciclos cósmicos, con un calendario solar de 364 días que se oponía al calendario lunar del Templo de Jerusalén, al que consideraban corrupto. Creían en una guerra final preordenada entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Es posible que escondieran sus textos más sagrados no para protegerlos de los romanos, sino con la certeza matemática de que serían encontrados en una era específica. Nuestra era, la era de Kali Yuga, la era de la revelación, la era de la información, la era en que la verdad, por fin, podría diseminarse como un virus, más rápido que la mentira institucionalizada. Los primeros rollos que salieron de esas cuevas no fueron a parar a manos de académicos imparciales en universidades de prestigio. Cayeron como una semilla en tierra fértil, en un mundo de sombras y susurros, el mercado negro de antigüedades de Belén. Un anticuario sirio cristiano llamado Khalil Iskander Shahin, más conocido como Kando, se convirtió en el guardián terrenal de estos secretos. Él y su socio, George Ishaya, comprendieron de inmediato que no tenían en sus manos simples reliquias, sino dinamita teológica, las llaves de un reino olvidado. Fue aquí, en este zoco de verdades a media voz, donde comenzó la primera batalla silenciosa por el control de la narrativa. El arzobispo Atanasio Yeshue Samuel, del monasterio ortodoxo sirio de San Marcos en Jerusalén, un hombre con una profunda comprensión de la historia y sus peligros, compró 4 de los rollos más importantes, incluyendo el gran rollo de Isaías, por una suma irrisoria. No lo hizo por interés académico, lo hizo por instinto de supervivencia institucional. Reconoció al instante el peligro que representaban. Textos que hablaban de un Mesías diferente, de rituales de purificación con agua que precedían a Juan el Bautista, de una teología dualista que olía a herejía persa, una teología que no encajaba en absoluto con el monoteísmo simplificado y el dogma trinitario establecido a sangre y fuego en el Concilio de Nicea. Piensa en esto. Durante casi una década, el destino de la verdad más explosiva de la historia estuvo en manos de contrabandistas, clérigos asustados, espías y académicos rivales. El profesor Eleazar Sukenik, de la Universidad Hebrea, un hombre brillante y atormentado, adquirió otros 3 rollos para el recién nacido Estado de Israel, entendiendo su importancia nacionalista y fundacional. La guerra por los rollos había comenzado, una guerra silenciosa combatida en los pasillos de la academia y los callejones de Jerusalén. Finalmente, con la intervención del Departamento de Antigüedades de Jordania, se formó un pequeño comité internacional para estudiar los textos. Pero, ¿quiénes eran sus miembros? ¿Eran los mejores lingüistas seculares, los historiadores más objetivos? No. El equipo original, liderado por el padre dominico Roland de Vaux, director de la École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén, estaba compuesto casi exclusivamente por eruditos católicos y protestantes conservadores. Hombres como Joseph Milik, Frank Moore-Cross, John Strugnell. Hombres de fe, cuya lealtad última no era a la verdad histórica, sino a la verdad teológica de sus instituciones. Su misión declarada:
traducir y publicar. Su misión real, no escrita, su imperativo secreto, contener, controlar, neutralizar, decidir qué partes del pasado la humanidad estaba preparada para conocer y cuáles debían ser enterradas de nuevo, esta vez bajo el peso de la burocracia académica, la jerga incomprensible y los retrasos inexplicables. Pasaron los años, luego décadas. El público solo recibía fragmentos, traducciones seguras, interpretaciones que, convenientemente, no contradecían la historia oficial. Se nos dijo que el trabajo era lento, meticuloso, que los fragmentos eran como un rompecabezas de 1.000.000 de piezas. Pero, ¿qué había en los miles de fragmentos de la Caverna 4, la más rica de todas, que no publicaban? ¿Qué era tan peligroso que requirió un bloqueo informativo de casi 40 años, un verdadero telón de acero académico que desesperó a eruditos de todo el mundo? La respuesta no está en los textos que publicaron, sino en los que intentaron suprimir. Textos que hablaban no de uno, sino de dos Mesías. Textos que describían a un maestro de justicia que fue perseguido y ejecutado mucho antes de Jesús. Textos que contenían profecías sobre el fin de los tiempos que no se alineaban con el Apocalipsis de Juan. Textos que, en definitiva, presentaban una versión del judaísmo y del mesianismo que el cristianismo paulino había intentado borrar de la historia para poder nacer. Lo que estás escuchando no es una teoría de la conspiración, es el inicio documentado de un encubrimiento, admitido incluso por algunos de los propios eruditos implicados en sus últimos años. Y si esta introducción ya ha encendido una chispa de duda en tu mente, si sientes una fría corriente de aire en la habitación, imagina lo que viene. Estamos a punto de analizar esos fragmentos prohibidos, de leer entre las líneas de las traducciones oficiales, de ser los detectives de un crimen cometido hace 2000 años. Si valoras la verdad por encima del dogma, si crees que tienes derecho a conocer tu propia historia sin filtros, únete a nuestra comunidad de mentes despiertas. Haz clic en suscribirte y, crucialmente, activa la campana de notificaciones. Las revelaciones que siguen no serán transmitidas en ningún otro lugar, y los algoritmos a menudo intentan ocultar este tipo de conocimiento, relegándolo a las sombras de donde venimos a rescatarlo. Dentro de los fragmentos más celosamente guardados, aquellos clasificados como confidenciales durante décadas, aquellos que solo un puñado de hombres vio durante casi medio siglo, emerge una figura fantasmal que acecha la narrativa cristiana como una sombra persistente, como un hermano gemelo asesinado cuyo espíritu clama venganza. No es un nombre, es un título, un nombre en clave cargado de una potencia mesiánica y un dolor infinito. El Maestro de Justicia, Moreh Hatzedek, el documento de Damasco y el comentario de Habacuc, el Pesher Habacuc, dos textos que el comité de Devo intentó retener, traducir de forma sesgada y minimizar, lo describen con un detalle escalofriante y reverencial. Hablan de un hombre, un sacerdote de la estirpe legítima de Sadoc, que fue elegido por Dios, un hombre a quien Dios mismo le dio el conocimiento de todos los misterios de las palabras de sus siervos, los profetas. No un intérprete, sino el intérprete final. Un hombre que predicaba una pureza radical, una rectitud inflexible y una nueva alianza con Dios, no basada en los sacrificios corruptos de animales en el templo, sino en la perfección espiritual del individuo y la comunidad. Un hombre que fue traicionado por uno de los suyos, el 170, hombre de la mentira. Un hombre que fue perseguido, humillado y, según algunos fragmentos, juzgado y ejecutado por un enemigo al que llaman el sacerdote impío. Ahora, hagamos una pausa. Respiremos hondo y analicemos el paralelismo, no como creyentes o escépticos, sino como analistas de patrones con una precisión quirúrgica. Un maestro carismático que desafía a la élite sacerdotal corrupta de Jerusalén.
un líder que reúne a un grupo de seguidores devotos en el desierto, lejos de la hipocresía de la ciudad, llamándolos los hijos de la luz. Un hombre que predica una nueva alianza, un concepto central en el cristianismo. Un hombre que es traicionado, perseguido y sufre una pasión y muerte a manos de sus enemigos. Un hombre cuyos seguidores creen que no murió en vano, que su sufrimiento tuvo un propósito expiatorio y que regresará al final de los tiempos para liderar la batalla final. ¿Te suena familiar? Es más que familiar. Es un eco perfecto. Es la misma estructura narrativa. La Iglesia nos dice que Jesús fue una figura única, sin precedentes, el Hijo de Dios encarnado, un evento singular en la historia cósmica, el punto sobre el que gira toda la historia humana. Pero los rollos sugieren algo mucho más inquietante, algo que roza la blasfemia, que la historia de Jesús podría ser un arquetipo, una repetición, o peor aún, una versión editada, plagiada y adaptada de la vida del Maestro de Justicia. Podría ser que la historia de Cristo no fue un evento divino, único, sino la apropiación cultural y religiosa de una narrativa preexistente para crear una nueva religión de masas, una religión diseñada para exportarse fuera de Judea. El sacerdote impío es la otra pieza clave de este drama cósmico, el villano de la historia. Los textos lo describen como un sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, un hombre que gobernó sobre Israel y que, en su arrogancia y codicia, se hizo impuro y robó la riqueza de las naciones. Lo más revelador es que persiguió al Maestro de Justicia hasta su lugar de exilio para devorarlo en el ardor de su ira, en el día de su reposo, el día más sagrado del calendario judío, el Yom Kippur. Esto no es una metáfora, es el recuerdo de una afrenta específica, un trauma fundacional para la comunidad esenia. Historiadores como Robert Eisenman, Barbara Tiring y John Allegro, un miembro del equipo original que se convirtió en un crítico feroz, han dedicado sus vidas a identificar a estas figuras. Argumentan que el sacerdote podría ser una figura histórica real, como Jonatán Macabeo o Alejandro Janeo, reyes sacerdotes de la dinastía asmonea que gobernaron Judea con mano de hierro en el siglo II antes de Cristo. Esto sitúa al Maestro de Justicia y su trágico destino aproximadamente 150 años antes de Jesús de Nazaret. Esto no es teología abstracta, esto es historia, una historia que sitúa el drama central del cristianismo, el justo perseguido por el poder corrupto más de un siglo antes de Cristo. La implicación es una bomba atómica para la teología tradicional. Si la historia de la pasión ya había ocurrido, si el arquetipo del Mesías sufriente ya existía, ¿qué significa la crucifixión de Jesús? ¿Fue un eco? ¿Una recreación simbólica? ¿O fue la historia del Maestro de Justicia la plantilla, el guión original sobre el cual se construyó la leyenda de Cristo para atraer a los seguidores de este movimiento preexistente y dar un nuevo significado a la ejecución de otro líder rebelde? El Vaticano y las instituciones que controlaron los rollos durante 40 años lo sabían. Leían estos textos en arameo y hebreo y veían los paralelismos con una claridad aterradora. Sabían que la figura del Maestro de Justicia amenazaba la singularidad y, por tanto, la divinidad de Jesús. Por eso, durante décadas, minimizaron su importancia, lo presentaron como un líder sectario anónimo, un personaje oscuro sin relevancia histórica. Pero los textos son claros. Él era su Mesías, su ungido, el hombre que les dio la clave para interpretar las profecías. Estamos adentrándonos en territorio prohibido, el Sancta Sanctorum de la conspiración, el lugar donde la historia se encuentra con el mito y es imposible distinguirlos. La idea de que la figura central de tu fe podría ser una copia, un eco, es profundamente perturbadora.
requiere un inmenso valor intelectual y emocional enfrentarse a ello. Si has llegado hasta aquí, es porque tu sed de verdad es más fuerte que tu necesidad de consuelo. Deja un comentario abajo con la palabra verdad. Si estás empezando a ver las grietas en la historia oficial, si sientes que te han estado contando un cuento de hadas, tu interacción no solo nos anima, sino que le dice al algoritmo que este conocimiento es importante, forzándolo a mostrarlo a más personas que, como tú, están buscando en la oscuridad. El encubrimiento se vuelve aún más profundo, más complejo y más político. La teología esenia, revelada en los manuscritos, no era monoteísta en el sentido moderno. Era radicalmente dualista, probablemente influenciada por el zoroastrismo persa. Creían en un universo en guerra, una lucha cósmica y terrenal entre el príncipe de la luz, identificado a veces con el arcángel Miguel, y el ángel de la oscuridad, Belial o Mastema. Y en esta guerra final, en este Armagedón, no esperaban a un solo Mesías, sino a dos. El rollo de la comunidad, el documento de Damasco y el testamento de los 12 patriarcas hablan explícitamente de la venida del Mesías de Aarón y el Mesías de Israel. Pensemos en la radicalidad y la sofisticación política de esta idea. El Mesías de Aarón sería un líder sacerdotal, descendiente del linaje sacerdotal legítimo de Sadoc. Un Mesías espiritual que purificaría el templo corrupto y restauraría el culto puro. Sería la máxima autoridad religiosa, el intérprete final de la ley. El Mesías de Israel, por otro lado, sería un rey guerrero, un líder militar descendiente del linaje del rey David, que destruiría a los enemigos de Israel, los hijos de la oscuridad, en una batalla apocalíptica final. Un Mesías del espíritu y un Mesías de la espada. Un poder espiritual y un poder temporal, trabajando en conjunto. La Iglesia cristiana, en su genialidad política y propagandística, fusionó estas dos figuras en una sola: Jesús, el rey, y el sacerdote, según el misterioso orden de Melquisedec. Pero, ¿por qué? ¿Por qué simplificar algo tan complejo? Porque la dualidad era peligrosa y políticamente una religión que buscaba convertirse en universal. Un Mesías guerrero incitaba a la rebelión abierta contra Roma, algo que la Iglesia primitiva, tratando de sobrevivir y expandirse dentro del imperio, no podía permitirse. Un Mesías puramente espiritual no cumplía las profecías del Antiguo Testamento sobre un rey davídico que restauraría el reino de Israel. La solución fue una obra maestra de sincretismo, una fusión, una edición teológica que creó una figura híbrida, más manejable, más exportable y menos judía. Pero es el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas el que contiene el secreto más explosivo y deliberadamente malinterpretado. Este texto no es una alegoría poética sobre la lucha interior del bien y el mal, como algunos apologistas han intentado argumentar. Es un manual militar, un plan de batalla detallado para la guerra del fin de los tiempos. Describe la estrategia, el armamento, lanzas de 7 codos, espadas de hierro del Líbano, escudos, con inscripciones específicas, las formaciones de las tropas, las señales de las trompetas que se usarán en cada fase del combate, e incluso los estandartes que llevarán: verdad de Dios, justicia de Dios, gloria de Dios. Describe una guerra literal, física, de 40 años, contra un enemigo al que llaman los Kittim. La inmensa mayoría de los eruditos, incluso los más conservadores, coinciden en que Kittim era el nombre en clave para el Imperio Romano. Los esenios no estaban esperando pasivamente el fin del mundo, sentados en cuevas y meditando. Se estaban preparando activamente para él. Eran una célula apocalíptica y militarista, convencidos de que ellos eran el ejército de Dios en la tierra,
los marines de Yahvé. Ahora conecta esto con la figura de Jesús. La imagen que nos han vendido es la de un príncipe de la paz, un hippie de Galilea que dijo, «Pon la otra mejilla». Pero, ¿cómo encaja eso con las frases perturbadoras y violentas en los propios evangelios? Frases que parecen reliquias de una tradición más antigua y celote. Frases que los editores posteriores no se atrevieron o no pudieron eliminar por completo. No he venido a traer la paz, sino la espada. Mateo 10:34. La purga violenta del templo, un acto de insurrección política que fue la causa directa de su arresto. El que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Lucas 22:36. El hecho de que sus discípulos, como Pedro, llevaran armas, sica, la daga curva de los sicarios celotes. En el momento de su arresto en Getsemaní, su ejecución entre dos lestai, una palabra griega que no significa ladrón común, sino bandido, insurgente o revolucionario, fue crucificado por sedición contra Roma. Los manuscritos del Mar Muerto sugieren que el movimiento original, ya fuera el de Jesús o el del Maestro de Justicia, podría haber sido mucho más militante, mucho más celote de lo que nos han contado. La iglesia primitiva, bajo el control de figuras helenizadas como Pablo de Tarso, un ciudadano romano, habría suavizado sistemáticamente esta imagen para hacerla aceptable a un público gentil y romano. Eliminaron al Mesías guerrero, al león de Judá, y dejaron solo al Cordero sacrificado. Transformaron a un rebelde judío en un Salvador universal. ¿Por qué ocultar esto? Porque un Jesús revolucionario, un celote que llamaba a la guerra santa contra Roma, es una figura peligrosa. No es el Salvador universal y pacífico que sirve como base para una religión global. Es un líder nacionalista judío relevante solo para su pueblo y su tiempo. Al ocultar el rollo de la guerra y su contexto político real, se ocultó la verdadera naturaleza del movimiento mesiánico del primer siglo. Se transformó una rebelión fallida en un triunfo espiritual eterno, una genialidad propagandística. Estás entendiendo la magnitud de la manipulación. No se trata de pequeños detalles teológicos. Se trata de la reescritura completa de la historia para servir a una agenda de poder. Si sientes el peso de esta revelación, si te sientes indignado por esta manipulación histórica, no estás solo. Comparte este video. Envíalo a una persona que creas que está lista para despertar, alguien cuya mente respetes. El conocimiento es un arma y durante demasiado tiempo ha estado en las manos equivocadas. Es hora de que la reclamemos. Quizás la parte más aterradora de los manuscritos del Mar Muerto, el secreto más profundo y existencial, no es lo que contienen, sino lo que les falta. Entre los más de 900 textos y 25.000 fragmentos recuperados de 11 cuevas, una biblioteca que representa la totalidad de la literatura judía del período del Segundo Templo. Tenemos copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, a menudo 1000 años más antiguas que cualquier otra copia conocida. Tenemos sus reglas comunitarias, sus himnos de alabanza, sus calendarios solares, sus profecías, sus tratados de sabiduría. Pero hay una ausencia, un vacío, un silencio tan ensordecedor, tan absoluto, que grita más fuerte que cualquier palabra escrita. No hay ni una sola mención de Jesús de Nazaret, ni una. Tampoco se menciona a sus discípulos directos, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, el hermano del Señor, que según los Hechos de los Apóstoles lideró la iglesia de Jerusalén. Nada, cero. El hombre más importante de la historia, según nos dicen, es completamente invisible en la biblioteca más importante de su tiempo y lugar. Piénsalo por un momento, despacio. Una biblioteca judía masiva, de la misma época y la misma región de Jesús, una comunidad obsesionada con el mesianismo, la profecía y la identidad del verdadero profeta.
que describe con detalle el ambiente político y religioso de su tiempo. Y no hay ni una palabra sobre el hombre que, según nos dicen, fue la figura más importante de esa era, un hombre cuyas multitudes sacudían Galilea y Judea, un hombre que resucitaba a los muertos. Los apologistas cristianos, por supuesto, tienen un arsenal de excusas preparadas. Eran una secta aislada y herética, dicen, pero ya hemos visto que Qumrán no estaba aislada, estaba en una ruta comercial principal, a un día de camino de Jerusalén. Los rollos mencionan eventos y figuras históricas contemporáneas. Sabían lo que estaba pasando. Si un predicador carismático estaba reuniendo multitudes, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y desafiando a Roma, ellos lo habrían sabido. Y siendo quienes eran, lo habrían escrito, ya fuera para alabarlo como un profeta o para condenarlo como el hombre de la mentira. El silencio es inexplicable, a menos que no ocurriera como nos lo contaron. A menos que Jesús fuera una figura mucho menos influyente en su tiempo de lo que los evangelios, escritos entre 40 y 70 años después de su muerte, en otro idioma, griego, no arameo, en otro país y para una audiencia no judía, nos hacen creer. A menos que su leyenda creciera con el tiempo, como una bola de nieve, adornada por cada generación de narradores, fusionada con mitos, paganos de dioses que mueren y resucitan, como Osiris, Dionisio o Mitra. Pero hay algo más, una capa aún más profunda de supresión. Entre los textos encontrados en Qumrán, hay fragmentos de escritos que nunca llegaron a la Biblia, textos que prefiguran el gnosticismo, la gran bestia rival del cristianismo paulino. Textos como el Evangelio de Bernabé, o fragmentos que se asemejan al Evangelio de Tomás, que presentan a un Jesús muy diferente, un maestro de sabiduría esotérica, un portador de gnosis, conocimiento, no un cordero sacrificial que muere por los pecados del mundo, un Jesús que enseña que el reino de Dios no es un lugar futuro, sino un estado de conciencia que se puede alcanzar aquí y ahora. Estos textos, junto con la biblioteca gnóstica encontrada en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, otro accidente casi simultáneo, sugieren que el cristianismo primitivo no era una sola fe, sino un vibrante y caótico campo de batalla de ideas diferentes. Había docenas de cristianismos compitiendo entre sí. Había grupos que veían a Jesús como un gurú iluminado, otros como un profeta mortal, otros como un revolucionario político, otros como un ser celestial que solo pareció ser humano, los docetistas. La versión que ganó, la que se convirtió en la ortodoxia, fue la de Pablo de Tarso y sus seguidores, la del sacrificio de sangre, la expiación vicaria y la resurrección literal. ¿Por qué ganó esa versión? Porque era la más simple, la más comercial, la más fácil de vender a un imperio romano obsesionado con los cultos de misterio de dioses que mueren y resucitan. Ofrecía una solución simple y externa a un problema complejo, la muerte y el pecado. Cree en esto y te salvarás. No requería trabajo interior. Las otras versiones, las gnósticas, requerían estudio, disciplina, introspección, un camino difícil y personal hacia la iluminación. Requerían que te salvaras a ti mismo. El concilio de Nicea en el 325 d.C., convocado por un emperador pagano, Constantino, que necesitaba una religión unificada para cimentar su imperio, no fue una reunión piadosa para organizar las escrituras. Fue el acto final de la purga. Fue el momento en que un grupo de obispos, con intereses profundamente